Regresamos a Sin Filtro. Bueno, y un saludo a todas las personas que en este momento se encuentran en la página de Facebook, en la página oficial de Guatevisión. Estamos en transmisión en directo en Facebook Live. Gracias por todos sus comentarios. Bueno, y vamos al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en donde le preguntamos a los seguidores, pues, ¿cómo catalogan las declaraciones de golpe de Estado del presidente Morales? ¿Qué creen que está tratando de decir o por qué las ofreció? Bueno, el 58% cree que el presidente está delirando. Y un 24% sí cree que hay una amenaza real. Es importante, ¿no? Un 24% de los seguidores de redes sociales que han votado en este sondeo y un 18% están de acuerdo de que esto del SF, secreto de Estado, es para detener ya de una vez por todas el tema y parar ya las consecuencias de las declaraciones en las cuales el presidente Jimmy Morales señala que hay una amenaza real de una intentona de golpe de Estado. Antes del corte estábamos hablando sobre qué viabilidad, qué contexto vivimos ahora actualmente y si es viable un golpe de Estado, un rompimiento institucional. Se están dando esas premisas. Estuardo. Para quienes hemos nosotros experimentado, hemos vivido golpes de Estado y yo sí pasé la voz del golpe, Estuardo, ¿cómo eran esos momentos? Se ruega a todas las estaciones del Sistema Nacional de Radiodifusión. Junto a Marimba. Y sonaba Tenis Club a propósito, ¿verdad? Pasar a integrar el Sistema Nacional de Información. Para un importante mensaje era lo que decía. Y el contexto político era muy fuerte, de hecho eran grupos en pugna generalmente. Y estábamos en la época, miremos el contexto internacional, estábamos en la época de la Guerra Fría. Estábamos con una guerrilla que atacaba y un ejército que tenía que defender cierta institucionalidad y luego teníamos nosotros un veto que todavía lo tenemos, de hecho de Estados Unidos a partir de la doctrina de Human Rights de Jimmy Carter. Esa viene desde el 70 por ahí. También existían riñas dentro de la institución armada, ¿no? Exactamente, entonces habían facciones y las facciones se rebelaban en contra de quien estuviese en el poder porque no creía que fuera lo mejor. De hecho, uno de los más estudiados, uno de los puntos más estudiados fue precisamente el golpe de Estado a Fernando Romeo Lucas García, que son los oficiales jóvenes y se van en esta. Pero lo que sucede es que hay varias consecuencias de un golpe de Estado. Primero, ya se mencionó, primero se anulan todos, se eliminan todas las libertades que están garantizadas. La asamblea, la primera, la de portar armas, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, todas esas libertades quedan suprimidas. De hecho, la Constitución misma queda sin efecto, así es como fue. Segundo, empieza ya no se puede gobernar, el Congreso se elimina también, ya no se puede gobernar por leyes que emanan del Congreso, sino que se legisla a partir del presidente. El presidente, decretos presidenciales y él ordena esto. De hecho, hubo un decreto presidencial muy interesante por el cual todos los alumnos en un año que hubo golpe de Estado ganaron el grado por decreto. El famoso grado por decreto, solo para decirles. Pero no solo eso, Sion hacía la acotación que cómo cubrieron los medios internacionales las expresiones del presidente. Y aquí es donde empieza una preocupación para mí que todavía es más grande, que tiene que ver con el hecho de, primero, somos el círculo de influencia, somos periferia, pero la periferia más cercana a Estados Unidos, el poder número 1 del mundo. Cuidado. Segundo, las relaciones internacionales que tenemos se ven afectadas a partir de que nos perciben y nos ven, porque el mismo presidente lo dijo, como un país políticamente inestable. Y tercero, nos afecta la inversión, y aquí es donde, porque los ratings, digamos, los que hacen ratings como Fitch y todas las calificadoras de riesgo, automáticamente golpe de Estado es una cosa que te suben el riesgo, pero al instante. ¿Qué significa subir el riesgo para una inversión? Es que si yo soy un inversionista que está en Alemania, que está en Estados Unidos, estoy en Canadá, estoy en Australia, estoy en México, en otro lado, automáticamente el porcentaje que me van a cobrar... Una alarma roja, ¿no? Sí, es una alarma roja. Porque el presidente tendría Jimmy no tiene idea, Jimmy no entiende, yo creo que es una calificadora, pues,
que es una calificadora de riesgo, Standard & Poor's o todas las calificadoras que nos miden a nosotros qué tan riesgoso es invertir en un país. Si es muy riesgoso, entonces sube tu porcentaje de interés que te van a cobrar por el dinero, porque es muy riesgoso. A más riesgo, mayor porcentaje. Entonces hay inversiones que se hacen imposibles, se hacen no factibles en este país, y lo primero que se ve es que golpe de Estado, ¡pling!, brinca en rojo ya ese país en que se menciona golpe de Estado. En base a lo que ha mencionado Estuardo, que nos hacía una lista de los elementos que hacen en algún tiempo atrás que hizo posibles estos golpes de Estado, la viabilidad de que esto ocurra en la actualidad es muy distinta. Yo no encuentro un ejército, porque son los militares quienes muchas veces coordinan estos movimientos, un ejército roto, un ejército en pugna. No veo también que haya un contexto internacional que favorezca uno u otro movimiento. ¿Ves alguna alarma ahí? No, desde mi perspectiva, tanto el contexto internacional como el contexto nacional, la relación de los poderes fácticos, en este caso, que eran los que promovían los golpes de Estado, no están en este momento en la capacidad de dar un golpe de Estado. Si lo revisamos, por ejemplo, desde el ejército, como indicaba antes de irnos al corte, en este momento tenemos un ejército completamente distinto al que teníamos en los años 80. Es decir, de hecho, los oficiales que están en este momento fueron formados bajo una concepción completamente distinta a lo que eran los oficiales que eran formados en los 60, en los 70 y en los 80. Y también, pues, hay, de alguna manera, no solo es la perspectiva, si lo ponemos así muy simple, no es solo, lo importante no solo es llegar, ¿no?, sino también mantenerse. Entonces, en este caso, tampoco si considero que no hay elementos para que se dé un golpe de Estado, muchísimo menos considero que haya elementos políticos, sociales, tanto internos como externos, para lograr sostener un gobierno de ese tipo. De alguna manera, lo que más me preocupa es que lo tomemos con tanta ligereza, que hablemos como si estuviéramos hablando de cambiar de un día a otro. No, estamos hablando de la institucionalidad democrática, los costos sociales, políticos y económicos que tendrían para el país son incalculables. Si no, preguntemos, no tenemos que irnos ni muy lejos en el tiempo, ni muy lejos en el espacio. ¿Qué fue lo que sucedió en Honduras en el 2009? Sí, con el caso de Manuel Zelaya. Sí, de Manuel Zelaya. Pues efectivamente, Honduras sufrió un golpe de Estado, y en este caso también las repercusiones que tuvieron en el ámbito social, económico, político. Entonces, sí, yo creo que en este momento los actores políticos, principalmente estamos en medio de un proceso incluso de reforma institucional, es decir, la vía que estamos optando es por reformar nuestra institucionalidad, porque es necesario reformarla, sistema electoral y de partidos políticos, la Constitución, el sistema de justicia especialmente. Entonces, la opción que optamos los actores políticos en Guatemala es la vía de la reforma para perfeccionar nuestro sistema democrático. Entonces, que resulten ahora estas posiciones son completamente contraproducentes, anacrónicas e inviables. A ver, enturbia, estas declaraciones enturbian el escenario de socialización, de discusión de posibles reformas, no solo en el ámbito constitucional, sino también otras leyes importantes que se van a conocer en las próximas semanas, como la ley de competencia, por ejemplo. O sea, ¿qué tan sano es el ambiente de discusión ahora, cuando el presidente ha confirmado de que existen grupos a los cuales él no se refiere ni señala específicamente, pero en donde él dice, hay un grupo que me quiere votar? ¿Ayuda eso al diálogo? ¿Ayuda eso al debate de reformas importantes? Bueno, lo primero que tendría que hacer el presidente es denunciar y decir, es grupo A, B, C. Y estas son las personas que lanzarlo a secreto de Estado ahorita es lo peor que puede hacer, porque la incertidumbre sigue. Y vamos desde la incertidumbre aquí en Guatemala, pero también como nos cubren internacionalmente. Miren, no somos una isla. Y yo pongo el ejemplo de las calificadoras, pongo el ejemplo del inversionista, pongo el ejemplo de la inversión, porque en la actividad que es acerca de una política de empleo,
cuál era el mensaje que tenía que dar. El mensaje que tenía que dar es: tenemos una política, eso es bueno para las calificadoras, vamos a unir esta política, por ejemplo, con un sistema educativo que prepare a los estudiantes, ¿verdad?, para un nivel de empresarialidad más profundo, lo cual es alto en Guatemala a propósito, ¿verdad? Y hay que incentivar esto y hay que incentivar lo otro, y nuestra estrategia va a ser así, nuestras tácticas va a ser así, lanzar confianza. Porque ahora el que tiene que salir ahí en romería a todas las calificadoras a decir: no, hombre, mire, era mentiritas, es el ministro de Finanzas, el que tiene que salir a decir: miren, no es, pero eso es el Finanzas. Pero luego no también el ministro de Relaciones, porque no puede decir que eran mentiritas, simplemente está diciendo, o la orden es que como es de seguridad nacional, ni lo puede tocar, ni lo puede abordar. Haber dicho que es una cuestión de seguridad nacional, peor todavía. O sea, no puede el ministro de Finanzas venir a calmar a las calificadoras, porque no puede hablar del tema. Y no puede desmentir al presidente, claro, porque es una jerarquía más alta. Pero miremos al ministro de Relaciones Exteriores, que estoy seguro que ahí le van a preguntar cada rato al ministro. La primera llamada muy sutil va a ser para el ministro de Relaciones Exteriores, va a ser de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y eso los gringos pues no tienen que llamar, porque eso lo saben. De hecho, están al corriente. De hecho, como dicen, ¿verdad? Ya el señor Rex Tillerson ya sabrá más o menos qué es lo que está pasando. Ya sabe, ¿verdad? Entonces, de hecho, antes la broma era que habían golpes de Estado porque había Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y en Washington no hay golpes de Estado por eso, porque no hay Embajada de Estados Unidos. Pero más allá de las bromas va a tener que darle a esto a la Unión Europea. O sea, el nivel de apagafuegos que va a tener que tener que debe tener en este momento es enorme, en el área de finanzas, en el área de inversión, en el área de relaciones internacionales, en el área de seguridad. Ojo, cuando sea tres, Guatemala, Salvador y Honduras, siendo Guatemala la principal preocupación, es una de las preocupaciones más grandes del Departamento de Estado. No podemos salir a decir: estamos a pocos días que venga el general Kelly, pues. Va a venir el general Kelly a visitar Guatemala, viene el veintitantos. Entonces, bueno, ¿con qué se va a topar? ¿Con que hay amenazas de golpe de Estado? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, secreto de Estado. Seguiremos conversando de esto y también vamos a escuchar la respuesta oficial de este secreto de Estado. Volvemos.